Hola amigos, bienvenidos una vez más a su canal Proyecto Libertades. Antes de empezar con el tema del video, me gustaría precisar tres cosas. Primero, este video es creado únicamente con fines analíticos y la única finalidad que se persigue es instruir a las personas que no estén familiarizadas con el derecho o que en caso de que lo estén, discutir en términos objetivos dicho tema para un reflexionar progresivo de nuestra comunidad. 2. Debo precisarles que no veo por qué tendría que hacerlo, pero conociendo nuestra sociedad, soy apartidista. No me interesa hablar bien ni mal de nadie en este video. No me interesa hablar bien o mal o perjudicar la imagen de un partido político o alguien en particular. Tercer punto, cualquier opinión es bienvenida, pero como ya lo hemos preestablecido, cualquier opinión que venga en términos de respetuosos y de traer una opinión valiosa a nuestra comunidad. Aquellas personas que no compartan mi opinión o que quieran debatir algún punto de los que yo establezca en este video, son bienvenidas a hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, fundamenten sus opiniones para poder debatir los puntos que yo voy a darles a continuación y podamos tener un debate más valioso. Estoy abierto a sus opiniones, como siempre se los he dicho. Esto es una retroalimentación de mí hacia ustedes y ustedes hacia mí, entonces yo no tengo ningún inconveniente. Debatamos, abramos debate, platiquemos un rato de lo que nos interesa. Muchas gracias por su atención, bienvenidos al video y espero sea de su interés. El jueves 1 de octubre se sesionó ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revisión constitucional de la materia de la Consulta Popular 1-2020, en la que el Ejecutivo Federal tuvo a bien peticionar la calificación constitucional de la siguiente pregunta. ¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, antes, durante y después de sus respectivas gestiones? Primero se creó un proyecto, el cual fue realizado por el ministro José María Aguilar, y posteriormente ese proyecto fue debatido, ese 1 de octubre fue debatido en el Pleno de la Suprema Corte, en el cual, a través de una votación muy cerrada de 6 votos contra 5, con mayoría, se consideró que la materia de la pregunta era constitucional, por lo que se modificó la pregunta para ajustarla justamente a términos constitucionales, por lo cual quedó establecida de la siguiente manera. ¿Está de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? En este video no voy a hablar si la decisión de la Corte fue correcta en términos constitucionales o legales. Eso ya lo han abordado diversos juristas especialistas en la materia constitucional. No quiero ser sobreabundante en lo ya establecido, me parece que hay personas que lo han explicado muy bien. Entre ellas recomiendo las opiniones y los artículos que ha establecido el ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz. Me parecen que tiene muy buenas aportaciones sobre el tema. De la misma manera, considero valiosas las opiniones sobre el tema que han versado, por ejemplo, como personas como el magistrado federal Carlos Alfredo Soto Morales, o incluso el doctor en Derecho Miguel Carbonell, además en Derecho Constitucional. Me parecen muy pedagógicas e incluso instructivas sus aportaciones, por si les quieren dar un vistazo. En este video, como ya establecí, no voy a hablar yo sobre esos temas, si es constitucional, si no es inconstitucional, si fue preciso o no la decisión de la Suprema Corte. Tengo mi opinión sobre el tema. Si quisieran saber mi opinión, pues me lo comentan en comentarios y platicamos sin ningún problema, pero este video no lo hago con estos fines. Este video lo hago para discutir y analizar con ustedes
La pertinencia legal de esta consulta popular propuesta por el Ejecutivo Federal. ¿Será necesaria esta consulta? Para comenzar este análisis es necesario remontarnos a 2014. ¿Por qué nos vamos a 2014? El 14 de marzo de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal de Consulta Popular, la cual tiene por objeto reglamentar lo que previamente se reformó en el artículo 35 constitucional, precisamente en su fracción octava, que establece que después de la reforma estableció lo siguiente. Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía. Nos vamos a la fracción octava. Votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional. En la exposición de motivos de dicha ley, los legisladores que participaron en su creación manifestaron lo siguiente. Esta iniciativa define la consulta popular como el mecanismo de participación por el cual los ciudadanos ejercen su derecho a través del voto, mediante el cual expresan su opinión respecto de uno o varios temas de trascendencia nacional, al considerarse que los Estados Unidos mexicanos constituye no solamente una república representativa, democrática, laica, federal, sino un Estado de derecho, en el cual la seguridad jurídica es esencial para su correcto funcionamiento, por lo que al establecer una definición de consulta popular, se abana la claridad y sencillez de la materia regulada, se acentúan sus componentes principales en aras de procurar su pleno ejercicio. Asimismo, determina que serán objetos de consulta popular los actos de carácter legislativo del Congreso de la Unión, así como actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional. A fin de dotar claridad y contenido a la noción de trascendencia nacional, se ha propuesto que los elementos que distingan a los temas que revistan sean los siguientes: que repercutan en la mayor parte del territorio nacional, que impacten de una parte significativa de la población, que propongan la creación, modificación o eliminación de políticas públicas que repercutan en la mayor parte del territorio nacional o impacten en una parte significativa de la población. Ojo con esta parte. Esta parte de la exposición de motivos se centra en algo muy particular que creo que todos deberíamos saber. Que propongan legislar sobre nuevas leyes o modificaciones a las existentes que impacten en una parte significativa de la población y los que determine el Congreso de la Unión. El artículo 35, fracción octava de la Constitución, que regula la procedencia y requisitos que deben llevar a cabo la consulta popular, dice que las consultas pueden ser convocadas a petición de, en primer término, presidente de la República. En segundo término, como peticionarios, el 33% de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión. En el caso de que se trate de temas de relevancia nacional o regional, por la ciudadanía a través solo del pequeño número equivalente al 2% de las personas inscritas en la lista nominal electoral nacional estatal, según sea el caso. Aquí quiero hacer el primer hincapié sobre lo que quiero platicarles el día. Como ya vimos en la parte en que les dije que ojo con esto, fíjense lo trascendente de este tema. La población puede de manera directa peticionar a los legisladores a través de la consulta popular, hacer propuestas sobre nuevas legislaciones, sobre nuevas leyes, sobre modificaciones a las leyes existentes. Imagínense lo que representa para las minorías sociales que hicieran uso de esta herramienta, de que ellos con la consulta ciudadana se respaldaran su dicho, las minorías sociales o cualquier persona que tenga una inquietud o considere que se debe legislar en algún tema de relevancia nacional. Imagínense lo que podrían crear, lo que se podría impulsar a través de este mecanismo de la consulta popular. Solamente se pide que un número equivalente al 2% de las personas inscritas en la lista nominal para realizar esta petición de consulta. Qué desperdicio, qué barbaridad. Si nos podemos saber cuántas personas no hay manifestándose estos días por diversas causas y muchas muy justificadas,
¿por qué nadie está, yo de verdad me pregunto, ¿por qué nadie está usando estas herramientas tan valiosas? ¿Por qué se está desperdiciando estas herramientas en otras cuestiones y la ciudadanía en general no las conoce? Pues yo quiero pensar que es por eso, porque la ciudadanía en general no conoce, no sabe que existe la ley de consulta ciudadana. Mexicanos, existe esta ley. No solo es importante salir a manifestarse, pero miren, tienen una herramienta legítima, legal, además de, claro, la sana manifestación de ideas, pues aquí también tienen algo muy valioso. No sé, se los dejo a su consideración. Cuando el legislador creó esta nueva ley, hizo esta reforma, no estaba pensando nada más en el Ejecutivo Federal o en el Congreso de la Unión. Justamente se creó esta ley pensando en que la ciudadanía tenía que ser parte de la vida pública y política del país. Se creó esta herramienta para que ya no hubiera necesariamente que tener ese acceso a través de un intermediario y de un representante social, sino que de manera directa el mismo ciudadano pudiera acudir con un mecanismo legal, en este caso es incluso constitucional, acudir y imponer los temas de relevancia y que los mismos ciudadanos sean los que manejen la agenda pública del país. ¿Por qué tenemos que esperar a que los políticos sean los que manejen la agenda pública? ¿Por qué nosotros no podemos, si tenemos necesidades, precariedades, tantas necesidades en nuestro país, por qué nosotros mismos no podemos impulsar el debate público y político a través de estas herramientas? Justo por esto insisto, por eso comencé a hacer una serie de videos en los que hablo de derecho penal, de derecho laboral. Ahora les estoy hablando de este tema que es la consulta popular. Justo por eso estoy creando este tipo de contenido, porque para mí es importante tener una cultura de legalidad. Si la ciudadanía no tiene acceso, no tiene entendimiento de cuáles son los recursos, los medios legales para reclamar sus derechos, entonces, ¿qué puede hacer la ciudadanía ante la autoridad? La mejor manera y la mejor defensa de cualquier ciudadano es estar informado, señores y señores. Y no solo de lo que habla un personaje público en un foro todas las mañanas, sino también a través del conocimiento de las leyes, de lo que está preestablecido en nuestra Constitución. Son poquitos artículos, la Constitución no es enorme. ¿Por qué no le damos un vistazo? ¿Por qué no le damos una leída de vez en cuando? Los invito a que lo hagan, los invito a que sigan viendo estos videos y me pregunten, y si tienen cuestiones, debatamos. Es importante, amigos, tener esa cultura de la legalidad. Ya te lo dije, no eres abogado, no importa. Tienes que saber cuáles son las herramientas jurídicas, políticas que en este país que utilizan, cuál debe ser el actuar de uno u otro funcionario público. Esa es tu responsabilidad. Tenemos derechos, tenemos también obligaciones, y parte de esas obligaciones es estar incluso informado de cuáles son nuestros derechos, sino cómo vamos a hacer posible su ejercicio de nuestros derechos si ni siquiera tenemos conocimiento, si ni siquiera nos pasa por aquí cuáles son nuestros derechos y dónde podemos encontrarlos. Insisto, las manifestaciones públicas, las protestas, son una buena herramienta mediática, pero también hay que buscar formas, elementos alternativos como el litigio estratégico y medios de participación ciudadana. También son un foro y son una forma de hacernos saber al gobierno nuestras inquietudes, y hasta la misma población, hacerlos partícipes. Imagínense los temas que pudiéramos llegar a abordar en una consulta popular. Temas sobre desaparición forzada de personas, derechos de las mujeres, como la libre decisión sobre sus propios cuerpos, ahora que tanta inquietud sobre el tema, o cualquier tema que algún grupo minoritario quisiera hacer latente, alguna problemática pública o derecho fundamental del que se le esté privando. Imagínense si los grupos LGBT llevan estos temas a la consulta popular, sus derechos fundamentales. Sería una forma y una manera en que finalmente podríamos movilizar al órgano legislativo a incentivarlo para que cambien un esquema normativo y empiecen a legislar
con otras perspectivas, con inclusión, con una perspectiva más plural. Señores, la consulta pública está establecida desde 2014. ¿Cuántas veces la hemos usado? Ya estamos en 2020. Tiene 6 años de existencia. Cuando una ley no se usa, cuando una herramienta política legislada en la ley, en nuestra norma, no se utiliza, se convierte en letra muerta y es inservible. De la misma manera, en este artículo 35, fracción octava, se establecen restricciones o sobre qué tema no es posible realizar las consultas populares. Entre ellas se encuentran la restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y obviamente las garantías para su protección. La restricción de derechos humanos reconocidos por la Constitución, tratados internacionales y obviamente las garantías para su protección. Principios consagrados en el artículo 40 constitucional. Y muchos me dirán, ¿cuáles son esos principios? Bueno, pues es nada más y nada menos que la forma en que se constituye el Estado mexicano, es decir, como una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta por estados libres y soberanos. La permanencia o la continuidad en el cargo de los servidores públicos de elección popular, la materia electoral, el sistema financiero, ingresos, gastos y presupuesto de egresos de la Federación, las obras de infraestructura que estén en ejecución, la seguridad nacional, la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. Entonces, de manera expresa, lo que no esté expreso en esa fracción, lo que ya mencionamos antes, puede someterse a consulta popular. Bajo ese supuesto podemos entender cualquier tema como de trascendencia nacional. ¿Cuáles son los temas que pudieran ser de trascendencia nacional? Pues son aquellos que causen una inquietud legítima en la ciudadanía en general, o en su defecto en los órganos administrativos y legislativos que representan la voluntad popular. Primeramente entendamos la estructura orgánica en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para esto es necesario definir primeramente qué es una atribución. Según la Real Academia de la Lengua, la palabra atribuir viene del latino attributio onis, acción de atribuir. Cada una de las facultades o poderes que corresponden a cada parte de una organización pública o privada según las normas que la ordenen. ¿Cuál es nuestra norma primigenia? La Constitución. La Constitución mexicana aporta a los ciudadanos la certeza jurídica de que la actividad de cada uno de los órganos que pertenecen al Estado mexicano realizará su función de conformidad con el ámbito de sus competencias. ¿Y cómo es esto? Pues la propia Constitución, ya sea la federal o las constituciones locales en su caso, establecen de manera predeterminada cuáles son las funciones y la estructura orgánica y funcional del Estado. ¿Cuáles son las atribuciones de cada poder? Por ejemplo, en la Constitución existe un apartado que establece cuáles son las atribuciones del Poder Legislativo. En la Constitución hay otro apartado que dice cuáles son las atribuciones del Poder Ejecutivo. En la Constitución se establece cuáles son las atribuciones del Poder Judicial. Todas sus atribuciones o deberes vienen determinados en un artículo en particular. A su vez, la misma Constitución establece que se crearán leyes, normas, reglamentos que constituyan el actuar legítimo de cada uno de los órganos que conformen el Estado en sus diferentes instancias, siempre y cuando estas atribuciones contempladas en la ley no contravengan a lo que ya se preestablece en la Constitución Federal. Se entiende entonces que estas son legítimas y son plenamente legales y funcionan. Incluso puede existir una ley orgánica que regule el funcionamiento interno y externo o integración de cada órgano. Cualquier autoridad que sobrepase o se exceda en sus atribuciones o que incluso realice o tome una actitud o acción distinta a las señaladas en las atribuciones ya establecidas en la norma competente, estará faltando la misma y no está actuando entonces ya conforme a derecho, no está ejerciendo un actuar legítimo y por tanto puede ser sancionado ya sea administrativamente o incluso
de forma penal. Lo mismo pasa cuando existan omisiones. De la misma manera va a estar ya preestablecida cuáles son esas funciones que tiene determinada autoridad, y si alguna de esas autoridades comete una omisión en una de esas atribuciones que tiene que hacer obligatoriamente, también de la misma manera se hará responsables a las respectivas sanciones en el marco de sus competencias. Lo anterior es nuestra garantía constitucional. Garantía constitucional de que de estar conformados en un Estado de Derecho. El actuar de cualquier autoridad gubernamental está normado por la ley, pero es igualmente, como ya lo dije anteriormente, nuestra responsabilidad estar informados sobre el tema, porque si no sabemos, si no estamos informados sobre lo que le compete a cada autoridad, pues no podemos ejercer nuestros derechos y no tenemos facultades, no tenemos las formas, ni siquiera el conocimiento más básico para reclamar nuestros derechos, para reclamar cuál debe ser el actuar de cualquier autoridad en el ámbito de sus competencias. Todo esto que abordé lo llevo para concluir en esto. Ya precisamos anteriormente en qué términos se plantea ahora la consulta popular que se refiere a los expresidentes. Aquí viene mi segunda pregunta. Bajo la estructura orgánica del Estado, ¿será necesario movilizar el engranaje gubernamental y gastar millones de pesos en una consulta cuando estamos en un periodo de crisis económica y de salud? ¿De verdad será de trascendencia nacional preguntar si se debe abrir un proceso de esclarecimiento sobre el actual de estos expresidentes para, en caso de que hubiese víctimas, un delito por el cual culpar a estos expresidentes y por ende víctimas, puedan tener ellas una investigación que respalde pues sus derechos? ¿Es pertinente realizar este cuestionamiento a la ciudadanía? Como ya lo dijimos, la autoridad tiene respectivas atribuciones a su cargo según se trate. ¿Por qué tenemos que preguntarle a la ciudadanía si quiere o no que abran un proceso de esclarecimiento de posibles hechos que podrían constituir acciones ilícitas de los expresidentes? En todo caso, si la autoridad pertinente tendría en el ámbito de sus atribuciones y competencias abrir ese procedimiento, ¿por qué no lo hace? Por ejemplo, es como si a mí me preguntara el SAT: oye, ¿quieres que le cobremos impuestos a tu vecino? Honestamente yo le respondería: ¿por qué me preguntas eso? Si tú tienes la atribución legal y el deber de cobrar impuestos anualmente, ¿por qué me tienes a mi ciudadano que cuestionar si le debes cobrar impuestos a otra persona? Pues hazlo, esa es tu función, eso es para lo que tú fuiste creado, eso está dentro de tus atribuciones legales, adelante. ¿Para qué me tienes que preguntar eso? Vuelvo a lo mismo, ¿de verdad es pertinente que nos pregunten esto a los ciudadanos? Vemos, por ejemplo, lo que sucedió con la creación de la Comisión de la Verdad en el caso Ayotzinapa. Justamente fue un mecanismo de investigación extraordinario para clarificar qué había sucedido en este tema. Yo no vi a nadie, a ningún ciudadano le preguntaran: oigan, ¿quieren que abramos un proceso para investigar qué pasó con los estudiantes desaparecidos para poder darle certidumbre legal a sus padres? No. Entonces, en este caso, bajo el mismo tópico y bajo los mismos términos, vuelvo a insistir, no se puede crear una comisión investigadora por sí misma mediante las autoridades competentes para ello. ¿No hay algún órgano capacitado en el ámbito de sus competencias y atribuciones que pueda crear los medios para realizar una investigación en esos términos? ¿Por qué se tiene que cuestionar a los ciudadanos? Es mi pregunta, de verdad. Si el Estado tiene el recurso, tiene los medios para realizar este proceso de esclarecimiento, adelante. Si está dentro de sus atribuciones de cualquier autoridad, por favor, háganlo. No creo que ningún ciudadano en este país quiera estar sometido a un estado de impunidad. Todos queremos que si alguien cometió un delito, pues sea debidamente juzgado por ello, y en dado caso, que las víctimas reciban la reparación del daño en los términos ya previstos legalmente. Eso, amigos, se llama un Estado de Derecho. Así funcionan las cosas. Yo, autoridad, hago lo que me compete y todos somos felices y contentos. Así funciona el engranaje
gubernamental, jurídico y político en cualquier país. Tenemos un país angustiado por la inseguridad, por la falta de recursos públicos, incluso de los recursos públicos más indispensables, por la violencia de género, por la violencia a tantas minorías. ¿Necesitamos esta consulta? Yo creo que el pueblo mexicano necesita ejercer su derecho a la consulta popular sobre temas de realmente relevancia y trascendencia nacional para ellos, sobre lo que le preocupa genuinamente. Ejerzamos nuestros derechos políticos, seamos proactivos en la vida pública de este país. Esa es la única forma en la que podremos hacer latente la voluntad popular. Entonces, ¿cómo ven ustedes este tema? Coméntenme su opinión aquí en los comentarios. Quiero saber su punto de vista. Me gustaría incluso que me comentara, según lo que ustedes viven, lo que ven en sus comunidades, qué temas para ustedes son importantes, qué temas deberían estarse consultando realmente mediante este mecanismo de consulta popular. Platíquenme, ¿qué es lo importante discutir para ustedes? Gracias por su paciencia. Yo espero ya de ahora en adelante volver a subir videos de manera semanal. Gracias por tener paciencia conmigo por estos días que me ausenté. Ya estamos de vuelta, ya estamos aquí con Proyecto Libertates para todos ustedes. Les mando un gran abrazo, los quiero mucho, hasta luego. Recuerden, sean libres.